Vamos a continuar creando nuestro primer handler. Para eso vamos a ir a la carpeta de API y vamos a crear una carpeta llamada users, que es la que va a contener los handlers que vamos a necesitar para nuestros usuarios. Aquí vamos a crear un archivo llamado fetchall.go. Vamos a decir que su package es users y vamos a crear aquí una estructura, la vamos a llamar info, y esta estructura info va a contener todos los datos relacionados a nuestros usuarios. Vamos a tener un ID de tipo string, vamos a tener un name también de tipo string, un email de tipo string, y vamos a tener un created at que es un time.time, y vamos a tener un updated at que también es de tipo time.time. En Visual Studio Code, si queremos generar los JSON tags, podemos hacer lo siguiente. Hacemos Control Shift P o Command Shift P en Mac y vamos a este comando que dice Add Tag to Struct Fields y vemos que aquí nos añade las estructuras. Aparte de estas estructuras JSON, también vamos a necesitar otras etiquetas llamadas DB que les requiere el paquete SQLX para saber cómo se llama este campo dentro de nuestra base de datos. Le vamos a poner ID, esto le vamos a decir name, email, created at y finalmente updated at. Luego de crear esta estructura, lo que vamos a hacer es crear nuestro handler, el cual va a ser responsable de llamar a la base de datos y traer toda la información de nuestros usuarios. La vamos a llamar fetchall. Esta va a recibir un http.responseWriter y un puntero a http request. Y vamos aquí a declarar la consulta de SQL. Que seleccione select ID, name, email, created at y updated at de la tabla usuarios, y le vamos a decir que los ordene por fecha de creación de forma descendente. Luego vamos a ir a db, vamos a ignorar el error y vamos a hacer web.openCon. Ok, aquí importó de nuestro paquete demo go vercel web, está bien, y vamos a declarar una variable llamada users que va a ser un slice de info de la estructura que declaramos aquí arriba, y vamos a decir si error, vamos a acceder al método selectContext, el cual, como vemos, recibe como primer parámetro el contexto. Le vamos a pasar el contexto de nuestra request, un puntero a users, que es donde va a poner los datos que regrese esta query, y por último le pasamos la variable q, que es la que contiene nuestra consulta de SQL. En este caso no necesitamos ningún argumento. Le vamos a decir que si error es diferente de neo, vamos a usar web.respond. Le vamos a pasar el response writer, users, para que regrese un slice vacío si es que no existe nada o ocurre algún error, y aquí le vamos a poner status internal server error y vamos a terminar la ejecución aquí para que no se ejecute lo que viene después de esto. Si todo va bien con la consulta y con la conexión a nuestra base de datos, vamos a decir lo siguiente. Vamos a pasar el response writer nuevamente a nuestros usuarios, y en este caso el status code es status ok. Vamos a crear otro handler, el cual se va a llamar create. También va a pertenecer al paquete users. Con este handler vamos a crear nuestros usuarios. También va a tener la misma firma que el anterior. Vamos a decir create, pues un response writer y un puntero a request. Vamos a crear una variable llamada user de tipo new user. Esta variable la vamos a crear en fetchall también. Va a ser una nueva estructura. Vamos a decir type new user struct, y vamos a necesitar el name, que es de tipo string, y el email, que también es de tipo string, y añadimos las etiquetas JSON. Luego acá en create lo que vamos a hacer es llamar al método json.newDecoder. Este necesita un reader, el cual se lo vamos a pasar del body de la petición, y le vamos a decir que haga el decode en nuestra variable user. Si existe algún error, vamos a mandar a llamar otra vez a nuestra función respond del paquete web. Le vamos a pasar el response writer, data le vamos a pasar nil, status internal server. Después de eso lo que vamos a hacer es, vamos a crear aquí el ID. Para eso vamos a ir nuevamente a nuestra estructura. Le vamos a decir que es de tipo JSON, que es de tipo string, y le vamos a decir que aquí es ID. Aquí vamos a usar un paquete llamado UUID. Vamos a generar un nuevo UUID
y lo vamos a decir que es un string. Después vamos a crear nuestra query SQL. Va a ser insert into users. Vamos a decir ID, name, email, values. Vamos a poner estos placeholders para indicarle que le vamos a pasar de manera dinámica estos parámetros. Nuevamente accedemos a nuestra conexión de la base de datos. Vamos a decir si error. Vamos a ejecutar el comando db exec context. Nuevamente obtenemos el contexto de nuestra request. Le pasamos la query. Y en este caso recibe 3 argumentos, como vimos aquí. En la parte de values le vamos a pasar como primer valor el ID, después el name, posteriormente el email. Si existe algún error, vamos a decir web.respond, vamos a decir nil, y aquí http.status internal server error. Terminamos la ejecución de nuestro handler si pasa algo, y si no, lo que vamos a hacer es regresar ese usuario. Le vamos a decir status created. Vamos a crear otro handler, el cual nos va a permitir eliminar algún usuario. También va a ser parte del package users. Vamos a llamarlo remove. Este también es un handler, le vamos a decir remove. Recibe un http response writer, un puntero http request, y aquí vamos a necesitar el ID. Es igual a mux, que viene del paquete de Gorilla Mux, que es nuestro router. Este trae un método llamado vars, el cual recibe el request y nos regresa un mapa con todos los parámetros que le pasemos a esta petición. Vamos a obtener el ID. Vamos a crear nuestra query SQL. Aquí vamos a crear nuestra consulta SQL. Delete from users where ID es igual a lo que te pasemos aquí. Después vamos a abrir nuevamente la conexión a nuestra base de datos, y aquí vamos a llamar de nuestra base de datos, vamos a llamar nuevamente al método execContext. Aquí sabemos que tenemos que pasarle el contexto, aquí la query, y como argumento le vamos a pasar el ID. Si el error es diferente de nil, es decir, existe un error, vamos a devolver nil, y la status code va a ser status internal server error. Terminamos la ejecución, y aquí lo único que vamos a hacer es crear una estructura, la cual vamos a llamar response. Va a tener un campo message de tipo string, y la etiqueta de estructura JSON va a ser message. Vamos a decir response.message, y aquí le vamos a decir usuario eliminado. Vamos a mandarle este response, y aquí un http.status ok. Luego continuamos con otro handler, el cual va a ser nuestro handler update para actualizar un usuario existente. Este igual va a ser un handler, le vamos a decir update, va a recibir un http response writer, un puntero al request. Igual vamos a obtener el ID que nos mande el lado del cliente mediante la función vars. Le pasamos el request, y aquí sabemos que esto es un mapa, entonces vamos a obtener el valor ID. Vamos a crear una variable llamada user de tipo update user, el cual no existe. Lo vamos a crear también acá, y solo vamos a recibir 2 valores: el name, que es de tipo string, email, que es de tipo string. Y aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a usar el paquete JSON nuevamente, hacer un new decoder, le pasamos el request.body, le decimos que esa información la coloque en nuestra variable user. Si hay algún error haciendo esto, responda con un status internal server error. Terminamos la ejecución del handler si esto pasa, y luego aquí vamos a crear nuestra query. Va a ser update users, le vamos a decir que ponga el valor de name, lo que le pasemos como parámetro, luego email, donde el ID es igual a lo que te pasemos. Nuevamente vamos a abrir aquí la conexión a nuestra base de datos utilizando OpenCon. Vamos a ejecutar esta consulta que creamos arriba. Vamos a decir db.execContext. Vamos a sacar el contexto del request, como ya sabemos. Le pasamos la query,
Los argumentos van a ser user.name, user.email y el ID. Si existe algún error, vamos a responder con un status internal server error. Terminamos la ejecución. Y acá al final, si todo sale correctamente, vamos a responder con ese usuario y un status OK. Y por último vamos a crear otro handler, el cual se va a llamar fetch by ID. También va a pertenecer a nuestro paquete users. Va a recibir un response writer, como ya saben. Aquí un puntero a request. También vamos a obtener de mux bars ese mapa de parámetros que le pasemos. Vamos a necesitar el ID, muy parecido a los demás. Vamos a declarar la variable user de tipo info y nuestra consulta va a ser la siguiente. Vamos a seleccionar el ID, el name, el email, la fecha de creación y la fecha de actualización de la tabla de usuarios, donde el ID es igual a lo que te pasemos. Nuevamente abrimos la conexión a nuestra base de datos. Ejecutamos el método getContext. Le pasamos el context de nuestra request. El destino va a ser un puntero a user. Esta es la query. Y el argumento es el ID. Si el error es diferente de new, vamos a responder con un status internal server error. Y terminamos la ejecución del handler. Y acá al final, si todo va bien, vamos a responder con ese usuario. Status OK. Con esto tendríamos ya los handlers necesarios para poder interactuar con nuestra base de datos. Ahora vamos a ir al paquete main y vamos a traernos esos handlers y los vamos a usar aquí. Vamos a usar la variable router el método handleFunc. El primer elemento o la primera ruta que vamos a crear es API users y va a hacer referencia a users create, que viene de demo go Vercel API users, el paquete que creamos, y le vamos a decir que los métodos que va a permitir es method post. Luego vamos a tener la misma ruta, pero aquí vamos a llamar a fetch all para traernos el listado, y aquí el method es el método get. Otra ruta que vamos a tener es API users y el ID. Aquí vamos a llamar al handler update y nuestro método aquí es método put. Vamos a tener otro muy parecido, solo que vamos a llamar al handler remove y el método HTTP va a ser delete. Y por último, aquí vamos a tener otro handler fetch ID y aquí va a ser el método get. Con esto ya tendríamos configurados todos nuestros handlers y ya seríamos capaces de interactuar con Vercel. Antes de eso, me gustaría mostrarles aquí. Tengo un programa llamado Postico en el cual puedo conectarme a la base de datos que está en Heroku. Ya tengo aquí creado una base de datos y una tabla llamada users. Si vemos la estructura, pues contiene el ID, el nombre, el email y las dos fechas de creación. Con esto vamos a comprobar si nuestros datos se están guardando correctamente.